Lo que nunca te dijeron es que la Biblia guarda versículos que nadie se atreve a predicar, no porque no existan, sino porque son tan incómodos que harían tambalear la fe de millones. Hoy vas a escuchar esas frases silenciadas, versículos que no verás en catecismos, ni en misas, ni en sermones, y cuando los escuches, entenderás por qué nadie quiere defenderlos. Toda tu vida escuchaste los mismos pasajes repetidos una y otra vez, los que suenan solemnes, inspiradores, fáciles de memorizar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dios es amor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son frases bonitas, frases que sirven para decorar paredes, para poner en tarjetas de primera comunión, para compartir en redes sociales. Pero detrás de esas palabras que suenan tan limpias, hay otras. Palabras duras, versículos que jamás se leen en voz alta en una misa, ni se imprimen en carteles, ni se enseñan en catecismo. Porque si lo hicieran, cualquiera empezaría a hacerse preguntas. Preguntas incómodas, preguntas que podrían derrumbar la imagen de un Dios perfecto y justo. Imagina estar en la iglesia un domingo y escuchar al sacerdote leer en voz alta: si una mujer no es virgen el día de su boda, será apedreada hasta morir en la puerta de la casa de su padre. ¿Qué pasaría? ¿De verdad aplaudirías y dirías amén? ¿O sentirías un nudo en el estómago? Estos versículos no desaparecieron de la Biblia. Ahí siguen, impresos en sus páginas. Lo que desapareció fue el valor de leerlos frente a la gente. Porque la verdad es demasiado incómoda. Porque la verdad desnuda al texto y lo muestra tal cual es. Un conjunto de reglas humanas, crueles y contradictorias. Lo que siempre escuchaste es la versión editada. La parte seleccionada para sonar bonita, para inspirar obediencia, para vender la idea de un libro perfecto. Pero lo que viene ahora no es bonito, no inspira, y mucho menos suena a perfección divina. Es lo que nunca te leyeron, es lo que siempre silenciaron, y hoy vas a verlo frente a ti, sin filtros, sin excusas, sin adornos. Prepárate, porque cuando escuches los versículos que fueron silenciados, ya no podrás volver a mirar la Biblia con los mismos ojos. Lo que descubrirás no solo cuestiona un pasaje o un detalle, cuestiona la esencia misma de la fe que te enseñaron desde niño. La Biblia que nunca te leyeron está a punto de hablar, y lo que dice, nadie se atreve a defenderlo. Si la Biblia fuera realmente la palabra de un Dios justo y perfecto, lo primero que esperarías encontrar en sus páginas es la condena absoluta a la esclavitud. Un mensaje claro y universal: nadie puede poseer a otro ser humano. Pero no, lo que encuentras es exactamente lo contrario. La Biblia no solo menciona la esclavitud, la regula, la aprueba y la bendice. En Éxodo capítulo 21, justo después de los 10 mandamientos, se lee: si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años. En el 7º saldrá libre, sin pagar rescate. Detente un segundo. ¿Escuchaste bien? No dice, la esclavitud es injusta. No dice, nunca esclavices a tu hermano. Dice, si compras un esclavo. Como si comprar personas fuera tan normal como comprar ganado. Y eso no es todo. El mismo capítulo continúa con instrucciones todavía más brutales. Si el amo golpea a su esclavo con un palo y el esclavo muere, será castigado. Pero si sobrevive 1 o 2 días, no será castigado, porque el esclavo es su propiedad. Éxodo 21, 20 a 21. ¿Te das cuenta de lo que acabas de escuchar? La Biblia justifica que golpees a un ser humano, siempre y cuando no muera demasiado rápido. Eso no es amor. Eso no es justicia. Eso es un manual para amos que necesitan mantener bajo control a sus esclavos. Y por si quedara duda, Levítico 25
lo reafirma de manera aún más cruda. En cuanto a los esclavos y esclavas que tengas, podrán provenir de las naciones que os rodean. De ellas podréis comprar esclavos y esclavas, también de los extranjeros que vivan entre vosotros, y los podrán dejar en herencia a sus hijos, después de ustedes, como posesión hereditaria. Serán propiedad para siempre, ¿lo ves? La Biblia autoriza comprar personas de otros pueblos, tenerlos como herencia y tratarlos como propiedad para siempre. Ni más ni menos que esclavitud sagrada. Ahora pregúntate, ¿cómo puede alguien predicar que este libro es la base de la moral, cuando en sus páginas legitima la compra, venta y maltrato de seres humanos? ¿Cómo puede un Dios que dicen ser amor bendecir la esclavitud? Lo más revelador es que estos versículos casi nunca se leen en voz alta en la iglesia. ¿Por qué? Porque serían imposibles de justificar. Porque harían que cualquier creyente con un mínimo de conciencia moral se levantara de la banca y preguntara, ¿esto es en serio? Y aquí está la gran contradicción. Cuando la religión habla de la Biblia, insiste en que es un libro eterno, perfecto, inspirado. Pero cuando llegamos a estos pasajes, de pronto nos dicen, no lo entiendes, eran otros tiempos. Entonces, ¿es perfecto o necesita excusas? ¿Es eterno o depende de la cultura de la época? La respuesta es clara, no hay perfección aquí. Solo hay leyes humanas disfrazadas de divinas, diseñadas para mantener a unos en el poder y a otros en cadenas. Si la Biblia fuera realmente inspirada por un ser justo, el mensaje sería simple y universal. Ningún hombre puede poseer a otro. Pero en lugar de eso, lo que nos deja es un manual para amos. Un libro que bendice la esclavitud y llama propiedad a los hijos de Dios. Y ahora dime tú, ¿de verdad esto es palabra divina? ¿O la voz de hombres que nunca quisieron soltar el látigo? Si pensabas que los pasajes sobre la esclavitud eran ya el límite, prepárate. La Biblia contiene órdenes que no solo regulan relaciones humanas, ordenan borrar pueblos enteros. Y cuando lees esos pasajes con calma, la disonancia es insoportable. El mismo libro que proclama Dios es amor, contiene mandatos para arrasar comunidades completas. Escucha esto con atención. En 1 Samuel 15, el texto presenta una instrucción clara a Saúl: ir contra Amalek y aniquilar todo lo que tienen, sin perdonar a nadie, hombres, mujeres, niños, incluso animales domésticos, porque se les impone borrar todo rastro del enemigo. Esa palabra, ese mandato de no dejar nada, aparece como si fuese voluntad divina. Imagina que un líder moderno justificara lo mismo. Vayan y destruyan todo, no dejen sobrevivientes. ¿Aceptarías que eso viniera de un juez justo? ¿Lo aceptarías si viniera de una religión que predica amor? No es una historia suelta ni un accidente literario. En Josué, la conquista de ciudades describe escenas en las que ciudades enteras son sometidas y destruidas por completo. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, incluida la ganadería y las posesiones. En Deuteronomio, hay pasajes que hablan de arrasar poblaciones en nombre de mandato sagrado, como si la violencia sistemática fuera una forma legítima de justicia religiosa. Vamos al punto. ¿Cómo conciliar que ese mismo texto sirva de guía moral cuando contiene órdenes para aniquilar comunidades? La respuesta que te suelen dar es la de siempre. Eran otros tiempos, era otra cultura, no lo entiendes. Pero pregunto yo, ¿qué justificación puede tolerar la eliminación completa de ancianos o niños? ¿Qué contexto cultural borra la gravedad de ordenar que no quede nadie? Si aceptamos que la voluntad divina incluye la destrucción total de un pueblo, entonces no estamos ante un código ético universal. Estamos ante la voluntad de grupos que necesitaban justificar guerras y apropiaciones con la etiqueta de lo sagrado. Y no sirve aludir a metáforas cada vez que leemos algo incómodo.
Si hoy un país justificara una masacre con argumentos religiosos, nuestro primer impulso sería denunciarlo. Sin embargo, cuando esos argumentos están dentro de nuestras páginas sagradas, se nos pide mirar para otro lado, relativizar, poner en contexto. Esa doble vara es lo que revela la verdadera naturaleza del texto. No es un manual moral inmutable, es un archivo histórico mezclado con intereses tribales, venganza y estrategia. En muchos casos, la religión sirvió para legitimar la violencia que los pueblos guerreros ya practicaban. La diferencia es que, al ponerle la etiqueta de mandato divino, se convirtió en algo sagrado e incuestionable. Así que, la próxima vez que te digan que la Biblia es la base moral de la humanidad, recuerda estos pasajes de destrucción total y pregúntate, ¿qué moral puede construirse sobre la idea de borrar pueblos enteros? Pero aquí viene lo más inquietante. La violencia en la Biblia no se limita a guerras ni a conquistas. Se filtra en la vida cotidiana, en la manera en que se dictaban las reglas dentro de cada casa, dentro de cada comunidad. Y lo más perturbador es cómo ese mismo libro que proclama amor y justicia convirtió a la mujer en silencio, sumisión y propiedad. Un giro que cuando lo escuches te hará ver con otros ojos lo que por años te dijeron que era palabra de Dios. Si todavía piensas que la Biblia es un libro que dignifica a la mujer, esta parte te va a golpear fuerte. Porque lo que nunca se dice en los sermones es que, para la Biblia, la mujer no era un ser libre ni autónomo. Era vista como propiedad. Primero de su padre, luego de su esposo y, en muchos casos, del propio agresor. Un ejemplo devastador está en Deuteronomio 22, 28 a 29. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida y la fuerza y son descubiertos, el hombre deberá pagar al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su esposa, porque la ha humillado, y no podrá divorciarse de ella en toda su vida. Pausa. ¿Lo escuchaste bien? No dice, ese hombre será castigado. No dice, la mujer tiene derecho a decidir su futuro. Dice, deberá casarse con su agresor. Eso no es justicia divina. Eso es un manual de cómo normalizar el abuso y legalizar el sufrimiento de la víctima. Y si piensas que es un pasaje aislado, veamos más. En Éxodo 20:17, los famosos 10 mandamientos, la mujer aparece listada junto a la casa, los bueyes y los siervos como parte de las propiedades del hombre. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La mujer, en la misma línea que el ganado, no como persona, como parte del inventario. ¿De verdad alguien puede llamar a esto moral eterna? ¿O es simplemente el reflejo de una cultura patriarcal que necesitaba mantener a las mujeres sometidas? La humillación sigue en el Nuevo Testamento. En 1 de Corintios 14:34 a 35 se lee: las mujeres cállense en las iglesias, porque no les está permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la iglesia. Y en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El mensaje es claro: la mujer no debe tener voz en la comunidad religiosa. La mujer no debe tener autoridad. La mujer no debe tener independencia. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que hasta hoy, muchos repiten estas frases como si fueran virtudes. Se siguen usando para justificar silencios, desigualdades y jerarquías disfrazadas de voluntad divina. La Biblia no liberó a la mujer, la encadenó al hombre, la convirtió en propiedad, en moneda de intercambio, en silencio obligatorio. Si de verdad este libro fuera la voz de un Dios justo,
¿No esperarías encontrar un mensaje de igualdad, de respeto, de dignidad compartida? Pero lo que encuentras son reglas que perpetúan un sistema de control patriarcal, escrito por hombres, para beneficio de hombres. Y aquí está el dilema. ¿De verdad esto es palabra divina? ¿O es simplemente la voz de un mundo antiguo que convirtió su machismo en voluntad de Dios? Un Dios que reduce a la mujer a propiedad no puede ser la fuente de la dignidad humana. Pero si crees que el problema termina ahí, te equivocas. Porque en la siguiente parte descubrirás que la Biblia no solo fue machista, también fue absurda, anticientífica y ridícula. Prohibiciones extrañas y afirmaciones falsas que desmontan la idea de perfección divina. Si hasta ahora los pasajes sobre esclavitud, genocidios y machismo parecían insostenibles, espera a ver lo que viene. Porque la Biblia no solo tropieza en moral, también tropieza en algo todavía más evidente: la realidad misma. Es decir, en la ciencia, en la lógica y en las reglas más básicas de sentido común. Veamos un ejemplo sencillo. En Levítico 11:19 se dice que el murciélago es un ave. Sí, así como lo escuchas. No un mamífero, no un animal distinto. Un ave. Y en Levítico 11:6 se afirma que la liebre rumia, como si fuera una vaca o un camello. Algo que cualquiera con conocimientos básicos de biología sabe que no es cierto. Entonces pregunto, ¿cómo puede un libro inspirado por un Dios perfecto equivocarse en detalles tan simples? Si realmente viniera del Creador del universo, ¿no debería describir con precisión a sus propias criaturas? Y los ejemplos no terminan ahí. En Deuteronomio 14 aparecen prohibiciones que rayan en lo ridículo. No comer ciertos animales, no mezclar semillas en un campo, no llevar ropa de 2 telas distintas. Levítico 19:19 lo dice de manera explícita. No harás cruzar tu ganado con animales de otra especie. No sembrarás tu campo con mezcla de semillas, ni te pondrás vestidos con mezcla de hilos. ¿Te das cuenta? La supuesta palabra eterna de Dios se preocupa por si tu camisa es de algodón con lino, pero guarda silencio sobre cosas realmente graves de la vida moderna: corrupción, explotación, abusos. ¿Y qué decir de Deuteronomio 21:18-21? Allí se ordena que si un hijo es rebelde y no obedece a sus padres, deben llevarlo a los ancianos de la ciudad y apedrearlo hasta morir. Sí, la Biblia instruye a ejecutar a los hijos desobedientes como si fueran criminales. Dime tú, ¿eso suena a una ley eterna de amor? ¿O a un conjunto de normas primitivas creadas por hombres incapaces de controlar a sus familias sin violencia? Y aquí está lo más revelador. Estas leyes absurdas y anticientíficas casi nunca se mencionan en sermones, porque cualquier persona se daría cuenta de inmediato de lo insostenible que son. Por eso prefieren repetir siempre los mismos versos bonitos. El Señor es mi pastor. Ama a tu prójimo. Porque si leyeran en voz alta los pasajes sobre apedrear hijos rebeldes o prohibir ropa de 2 telas, la fe de muchos se vendría abajo en segundos. Así que pregúntate, ¿de verdad esto es palabra de un Dios perfecto, creador del universo, fuente de toda verdad? ¿O es simplemente un conjunto de supersticiones y reglas culturales que se convirtieron en sagradas porque convenía mantener el control? Y aquí viene el golpe final. Si la Biblia tropieza en moral, tropieza en ciencia y tropieza en lógica, ¿cómo puede sostenerse la idea de que es la base de la verdad eterna? La respuesta está en el golpe final. La moral que aprendiste nunca vino de Dios, siempre fue un invento humano. Lo que vas a ver a continuación expone todavía más la manipulación, porque no se trata solo de errores o de absurdos. Se trata de cómo la religión tomó todo esto, lo editó a conveniencia y lo convirtió en una supuesta base moral.
En la siguiente parte, vamos a desnudar ese engaño. Después de todo lo que viste, llega la pregunta inevitable. ¿Qué clase de moral puede sostenerse en un libro lleno de contradicciones, absurdos y órdenes violentas? Porque la religión siempre te dijo que sin la Biblia no hay moral, que la palabra de Dios es la base eterna de lo bueno y lo malo, que sin esos versículos estarías perdido, sin brújula, sin dirección. Pero ya viste la otra cara. Viste que el mismo libro que te exige amar a tu prójimo también permite esclavizarlo, que el mismo texto que habla de justicia también legitima leyes primitivas que hoy serían vistas como delitos, que la supuesta voz divina, que debería estar por encima de toda cultura, en realidad refleja prejuicios humanos, intereses humanos, violencia humana. Entonces dime, ¿cómo puede un manual así ser la base de la moral universal? Lo más devastador es esto. Los líderes religiosos lo saben. Saben que si predicaran cada versículo de manera literal, la gente huiría espantada. Por eso escogen. Por eso seleccionan. Por eso te repiten solo las partes que suenan bonitas y escondieron las demás. Te dicen, Dios es amor. Pero jamás leerán en el púlpito las partes donde ese mismo Dios ordena acabar con el extranjero o someter a la mujer. Te dicen, la Biblia es la verdad absoluta. Pero nunca mencionan que la misma Biblia contiene leyes tan ridículas como prohibir ropa de telas mezcladas. En otras palabras, no hay coherencia moral, hay marketing religioso. Lo que hoy llaman ética divina no es más que una selección interesada de pasajes convenientes. Una edición humana, disfrazada de mandato eterno. Y aquí está el verdadero golpe. Si la moral de la Biblia fuera realmente divina, no necesitaría filtros, no necesitaría ser recortada, ni reinterpretada, ni suavizada. Podría leerse tal cual, de principio a fin, y seguiría siendo justa, clara y universal. Pero no es así. Y ese hecho, por sí solo, lo cambia todo. Porque si la Biblia necesita edición humana para sonar moral, eso significa que la moral no vino de Dios, vino de ti, de la conciencia humana, de nuestra capacidad de distinguir lo justo de lo injusto, sin necesidad de versículos. Esa es la verdad que más temen. Porque si entiendes que no necesitas a la Biblia para ser una buena persona, se derrumba la narrativa del miedo y la obediencia. Ya no hay justificación para instituciones que se erigen como guardianas de la moral divina. Así que al final, lo que queda en pie no es la palabra de un Dios perfecto, sino la evidencia de un mito cuidadosamente diseñado para controlar conciencias. Un mito que se desmorona en cuanto te atreves a leer lo que nadie se atreve a predicar. Y lo más importante, ahora ya lo viste. Ya escuchaste los versículos silenciados y nunca volverás a ver la Biblia con los mismos ojos. Ahora lo entiendes. Los versículos que nunca te leyeron no fueron olvidados por accidente. Fueron silenciados a propósito. Porque si la gente escuchara todo lo que realmente dice la Biblia, la fe se derrumbaría en segundos. Te repitieron lo bonito, te ocultaron lo incómodo y construyeron un sistema entero sobre una selección interesada de frases convenientes. La gran mentira nunca fue que la Biblia hablara de amor. La gran mentira fue presentarla como una palabra perfecta, cuando en realidad está llena de esclavitud, violencia, absurdos y contradicciones. Y ahora la pregunta es, ¿seguirás creyendo en una moral editada por instituciones o te atreverás a ver que siempre fue manipulación? Si quieres descubrir el siguiente paso de esta mentira, no te vayas todavía. Dale clic ahora a este video. La religión es la estafa más antigua. Ahí entenderás cómo todo este edificio de fe fue diseñado no para salvarte,
sino para controlarte. Y antes de irte, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no repetimos sermones. Aquí abrimos grietas en las mentiras que siempre te dijeron. Aquí hablamos de la verdad que nadie más se atreve a decirte.